Bueno, buenos días. Buenos días. Yo, ya no saben que no se nos recoge en la oficina. Soy estudiante de Administración Pública de la ESAP. Voy en octavo semestre. Estudié alguna vez en la Universidad Pedagógica Nacional durante 3 semestres y allí me di cuenta de algunas problemáticas que hay y de una u otra forma me sentí identificado con la ponencia de la doctora de la profe Sandra y el anterior yo quiero hacer énfasis en lo siguiente, como contextualizarlo. En Colombia es muy pretencioso, o la ponencia de la que yo hago es que de una u otra forma se ha perdido el modelo de pedagogía por parte de los docentes desde la educación primaria hasta toda la educación. ¿Por qué? Los modelos educativos en Colombia ya están demasiado normativizados. La educación en Colombia está intentando responder a unas lógicas internacionales de globalización, a un mercado competitivo, a formar en competencias laborales, más allá de enseñar a pensar a los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? Es pretencioso. Yo cuando estuve mirando y viendo las temáticas que trabajaba, pues, campañas sobre educar en democracia, en derechos humanos y la paz, me ponía a pensar si realmente es coherente intentar educar de esa forma cuando digamos, la educación, lo que se le ha vendido a muchos de nosotros es la forma de entrar o de salir de muchas posiciones sociales en las que nos encontramos y que a la vez sea tan paradójicamente excluyente. Ese es uno de los temas principales. O sea, yo cómo voy a entrar a educar a una persona en un modelo de competencia cuando entra el sistema educativo colombiano es totalmente excluyente. Vemos nomás la financiación y la desigualdad que hay entre una financiación en ciertas universidades y otras. Caso Universidad Nacional, caso Universidad de los Andes. ¿Sí? De una u otra forma, ¿cómo se está viendo la calidad en Colombia? Muchas veces no se mide por la forma de pensarse en la educación o los temas, sino que tanto tiene uno la capacidad de pagar por ese acceso a esa educación. Entonces, aquí hay un primer problema y es eso, que estamos imbuidos en un sistema educativo que nos plantea que la educación es la forma más sensata de salir de muchas de nuestras problemáticas sociales y que a la vez es excluyente. Entonces no nos permite entrar al modelo educativo. No solo eso, ya el problema es entrar con la pedagogía. ¿Y cuál es? El profesor o muchos de los profesores docentes en muchas instituciones tienen unos pensos, unos programas a seguir porque la institucionalidad les da y les brinda las herramientas que deben cumplir, y más allá el docente no se está pensando como la persona que es el vínculo del otro con el acceso al conocimiento, sino como el que está metiendo la información a las malas a otro sujeto para que éste la reproduzca y no se la piense. Yo me basé solo en 2 textos, uno del profesor Stanislao Zuleta, Educación y Democracia, y otro del profesor Romero, de una revista virtual española sobre educación. Entonces, ellos intentan solucionar la pregunta de la pedagogía. La pedagogía y se entiende, digamos, de esta forma. La pedagogía es la manera como cuando nosotros estamos brindando el conocimiento, nos aseguramos como personas de que la otra persona, de que el receptor de esos conocimientos no solo sea capaz de aprendérsela y de memorizársela, sino de entenderla, problematizarla, criticarla y tener una posición frente a esa información. ¿Qué es lo que pasa por lo menos en la educación media en Colombia? Y asumo que pasa en la educación media y básica en toda Latinoamérica. De primaria a bachillerato es como ese esquema, es preparar al otro en unas competencias determinadas, porque hay un momento en el cual usted se va a enfrentar a una calificación que va a determinar qué tan capaz es usted en otros campos. En el caso Colombia es el ICFES, el Chaval Pro. Entonces, durante 5 años de bachillerato, a uno como estudiante y a muchos que ya han pasado por ese error, le meten una información determinada que no garantiza que sea comprendida, sino que sea aprendida al pie de la letra. ¿Para qué? Para que al momento de presentar el examen ICFES usted tenga una buena calificación, usted esté totalmente capacitado, pues, para enfrentar el mundo universitario.
acto seguido 5 años en la universidad para los que logramos entrar y es el CAES ahorita. Entonces es lo mismo, es una información determinada en el menor tiempo posible para que usted sea capaz de demostrar que entendió que aprendió esos conceptos y que finalmente está capacitado para entrar en un campo laboral. Más allá de pensarse en la educación como el conocimiento, el entendimiento real, la crítica a muchos de los conceptos, lo que se está formando son personas que reproduzcan ese conocimiento. ¿Qué es lo que pasa en las aulas? Y nos he identificado con las ponencias anteriores. ¿Por qué? Porque de una u otra forma los docentes, tristemente, se deshumanizan de su rol humano, en la medida en que muchas veces, en su afán de mostrar un resultado, pierden la capacidad pedagógica. Entonces, ¿cuáles son muchas de las formas como eso se ve con la calificación? Si bien es cierto, es importante que se califique a una persona, muchas veces los docentes utilizan la calificación como un acto coercitivo y eso genera de una u otra forma un tipo de miedo en el estudiante, en la medida en que si yo no soy bien calificado, yo no estoy preparado para enfrentar el campo laboral, luego yo no voy a salir de la situación en la que estoy si la educación es mi ventana o mi puerta para salir de una situación de desigualdad social, que es el caso colombiano. Hay muchos casos, de mi universidad por lo menos, que tienen 15 territoriales en los que uno ve unos actos de sacrificio total de personas que están en el Chocó y tienen que trasladarse de las lejanías en canoas y mejor dicho, es una travesía para lograr entrar a una educación formal. ¿Y qué es lo que pasa? Estas personas están no solo en el afán de aprender información y de construir país, sino finalmente uno nota que así no se enuncia, están buscando la posibilidad de salir de una situación social que no les gusta, que no es cómoda. O sea, ese es otro tema. La modernidad y el mundo occidental, mediante la tecnología, tristemente, nos está mostrando es que debemos ser competitivos para reproducir el mismo sistema. Que eso de una u otra forma no podemos decir que esté mal, del todo. ¿El problema cuál es? El problema es que en esa competencia contra el otro, uno se deshumaniza. Veía yo ahorita una imagen entre la diferencia entre cooperación y competencia. Y finalmente la educación muchas veces es como medirse a ver quién es capaz de persuadir al otro de que uno tiene la razón, hacerlo quedar mal en frente de un público y finalmente no construir nada que sea del todo educativo. Y eso se reproduce muchas veces en los salones de clase, desde los niños pequeños hasta las universidades. Finalmente no hay unos procesos educativos porque no hay una pedagogía como tal, no hay un carácter humanizador de la enseñanza. Lo importante es meterle a los chinos que están enfrente de nosotros este conocimiento y pues hombre, yo no sé qué tan pertinente sea mencionarlo, pero de una u otra forma, en la medida en que ellos sean bien calificados, nosotros como docentes en algún momento seremos bien calificados, luego la remuneración será buena y podremos continuar, digamos, en nuestro proceso de salir de una desigualdad social que aqueja tajantemente a Latinoamérica. ¿Cuál es el problema? Otro de los problemas que he entendido un poco en los roles. Yo creo que un ser humano, cualquiera, está en continuo aprendizaje. Un ser humano debe tener en cuenta que siempre va a tener el rol de estudiante y de docente, porque uno está en constante construcción. O sea, la educación finalmente es una relación social de construcción de saberes, pero deben ser pensados. ¿Qué es lo que pasa? Es que uno ve muchas veces entonces está la persona que tiene un pregrado y la persona que tiene un doctorado. Y finalmente la titulación también incluso da miedo, porque uno muchas veces se pone a pensar, este señor tiene 3 doctorados, un postdoctorado y este man debe saber mucho más que yo. Y finalmente uno se da cuenta que eso genera un poco de desconfianza y genera una sed de competitividad más grande y finalmente nosotros, ¿qué es lo que vemos allí, digamos como estudiantes muchas veces? Que todo el mundo habla de que no hay calidad en la educación, pero no hay calidad en la educación porque uno se deshumaniza de su rol docente. La crisis de la pedagogía como tal es esa incapacidad, esa imposibilidad que existe de generar que el momento de la educación sea ameno, lo que hablaban ahorita, con el caso de filosofía, y no solo con el caso de filosofía. Yo creo que como muchos acá ya son docentes en distintos niveles educativos y se tienen que enfrentar a unas subjetividades determinadas